Muy bienvenidos a esta nueva emisión de la entrevista de France 24 en español. En esta oportunidad nos acompaña Alessandra Fernández. Ella es activista por los derechos de los animales. Junto a ella vamos a hablar sobre especismo y derechos animales. Alessandra Fernández, muchísimas gracias por tu presencia en la entrevista de France 24. Gracias, Santiago, a vos y a todo el equipo por la invitación. No, por favor, gracias a vos una vez más. Bueno, en primer lugar, preguntarte, por supuesto, ¿qué es el especismo para contárselo a nuestra audiencia? Bien, bueno, podríamos decir que el especismo es una discriminación que se da en aquellos sujetos que no pertenecen a una determinada especie. Lo más común de ver es el antropocentrismo, el especismo antropocéntrico, digo, que es el que se da cuando los seres humanos pensamos que somos sujetos de mayor consideración moral que individuos de otras especies. Pero también somos capaces de arbitrariamente decidir que algunas especies tienen, según la cultura en la que estemos, mayor consideración moral que otras, como, bueno, en nuestro caso es bastante común ver perros y gatos que nosotros, por cuestiones quizás de afinidad o los lazos que culturalmente hemos construido con ellos, somos capaces de poder empatizar y de entender sus intereses, e incluso hemos llegado a luchar por leyes que protegen sus derechos en muchas ciudades y países del mundo, ¿no? Y esto no pasa con otras especies como cerdos, pollos, vacas, etcétera, de animales que son usados para nuestro propio beneficio. Una imagen clave en este sentido, Alessandra, es, por ejemplo, esos camiones repletos de vacas o de gallinas, por ejemplo, que quizás no suelen causar, o en gran parte de la población, mayores impresiones. No hay una suerte de naturalización de esas imágenes, pero quizás si se ve esa misma imagen, como vos decías, ¿no? Con perros o con gatos, causaría otro impacto, ¿no? Entonces te quiero preguntar, ¿qué hay detrás de este especismo? ¿Qué imaginarios, qué educación recibida está allí, ¿no? En el germen de este especismo. Sí, bueno, es muy común esto que decís. De hecho, un ejemplo es que nosotros en nuestros países de Latinoamérica normalmente criticamos y vemos con muy malos ojos lo que sucede en China, como el consumo de perros y gatos, que hay ciertas provincias en ese país en el que eso es naturalizado. Pero no nos detenemos a pensar que nosotros hacemos exactamente lo mismo con otras especies de animales, ¿no? Y esto viene de una educación que es claramente especista, diseñada por un sistema en el que estos animales son los que están más alejados, digamos, de todo poder de derecho o de que sean sus intereses considerados y nos los venden desde que somos muy chiquititos, ¿no? Yo, por ejemplo, hasta mi adolescencia fue que yo pude darme cuenta de que esto pasaba y dejé de comer carne aproximadamente a los 16 años, cuando pude empezar a tener un cierto raciocinio y a poder tomar en cuenta digamos, las cosas que veía y que podía yo argumentar en contra, ¿no? Pero cuando somos chiquitos vemos cómo nos enseñan que, por ejemplo, las vacas dan leche, cuando eso es mentira. Las vacas dan leche, sí, pero porque cualquier mamífero da leche cuando está embarazada, ¿no? Entonces esa leche, lo que nosotros los humanos hacemos es explotarla para que ellas den mucha más leche de la que deberían poder dar naturalmente, y una leche que debería ser para su ternero es vendida para los seres humanos, que somos los únicos que consumimos leche después de nuestra etapa de bebés, ¿no? Entonces, son ese tipo de cosas, como este ejemplo que doy de las vacas, que claramente hacen que tengamos una disonancia cognitiva en nuestra adultez y que veamos todos estos problemas con los ojos cerrados, ¿no? Y que realmente en la sociedad hay muchos problemas y cuando no podemos ver esos problemas, no podemos definirlos, entonces para nosotros no hay un problema. Para poder resolver un problema, primero hay que poder verlo. Y cuando nos hacen esta disonancia, nada, es imposible poder ver ese problema, ¿no? Hablabas del consumo de carne, ¿no? De esta idea naturalizada, ¿no? De que las vacas dan leche, ¿no? Como si fuera prácticamente una función natural que tienen. Y entonces ingresamos en lo que es la industria alimentaria, ¿no? La que más víctimas animales no humanos genera. Manejas unas cifras, Alessandra, que son escalofriantes. ¿Podrías contárnoslas? Sí, estas cifras probablemente a día de hoy sean mayores, lamentablemente, porque el consumo de animales, así como
si bien cada vez hay más personas que eligen no alimentarse de animales no humanos, también tenemos una población que sigue creciendo, ¿no? Entonces eso obviamente conlleva que cada vez se consuman más animales, pero las últimas cifras dadas por organizaciones como FreeCount.org, que es una organización de Inglaterra, si no me equivoco, eh, dan que aproximadamente se matan más de 4.600 millones de animales por día, lo que da una cifra de 1.684.000 millones de animales asesinados por año. Es una cifra que ni siquiera ya cabe en nuestra cabeza poder dimensionar, pero un ejemplo como para que la gente pueda llegar a entenderlo quizás más, es que en menos de un mes se matan a más animales que todas las personas que han vivido en 200.000 años de historia de la humanidad. Y esto no lo digo yo, esto está estadísticamente comprobado. Qué imagen impactante, Alessandra. Hablemos ahora de la raíz de esta discriminación, ¿no? De la que estamos hablando, que no es diferente, ¿no? A la que sufren ciertos individuos, como por ejemplo que sufren el racismo o el sexismo. Entonces, la lucha por los derechos de los animales está ligada, ¿no? A otras, como por ejemplo la anticlasista, la antirracista. Estamos hablando, en definitiva, de todas formas de pensamiento jerárquico, ¿no? Y de ciertas opresiones. Sí, acá Santiago está bueno traer un término que se ha estado haciendo un poco popular en los últimos años, gracias a una activista afroamericana en Estados Unidos, que es el término de la interseccionalidad, y es que muchos problemas de justicia social, ¿no? Como lo es el especismo, eh, bueno, también el racismo, el sexismo y otros que vos nombraste bastante bien, a menudo se superponen, creando múltiples niveles de injusticia social. Por ejemplo, una mujer afrodescendiente va a tener probablemente vivencias distintas a un hombre afrodescendiente porque a ella la intersectan estos ejes de lo que es la discriminación por ser mujer y por su raza, ¿no? En el caso de los animales es bastante difícil poder ver eso porque son, como yo decía antes, sujetos que dentro de lo que es la escala de, de privilegios o de derechos, si se quiere, son los que están más alejados de ello. De hecho, como yo decía, solamente algunos perros, gatos y quizás a nivel muy aislado en el mundo algunas otras especies se les ha dado derechos, pero a nivel legal estos animales no tienen ningún derecho, son propiedades de los humanos. Entonces no somos siquiera capaces de poder dimensionar esa realidad, ¿no? Pero son los sujetos que están más alejados de ese centro de consideración moral. Entonces, a mi modo de verlo, creo que cualquier sistema o cualquier lucha social que queramos hacer, sea como el feminismo, que es una lucha muy loable, o la lucha contra el racismo, tiene que abrazar y tiene que abanderar también a otras luchas sociales, porque no se puede luchar contra algo y al mismo tiempo oprimir a otros sujetos. Entonces, creo que la forma más coherente de poder ver la libertad individual de las personas es incluyendo también a los animales no humanos y por ende abrazar la lucha contra el especismo. Entonces, creo que todo movimiento social debe ser interseccional y antiespecista. Es clave, Alessandra, entonces, en este sentido, considerar a los animales como sujetos plenos de derecho, ¿verdad? Y Sí, sintientes, acá es perdón, además. importante, sí, sí, perdón, ¿me repetís lo último? Y sintientes, además. Y sintientes, claro. Sí, es que justamente ahí viene la cuestión que nosotros desde el movimiento antiespecista defendemos, ¿no? Hago una breve definición para que la gente quizás lo entienda, porque por ahí digo antiespecismo y es como, ¿qué es eso? Y es una postura que defiende justamente que los animales de otras especies a la humana son moralmente relevantes por sí mismos, por su capacidad de sentir y de tener una vida experiencial, y no en función de su valor instrumental. Por tanto, no hay razones justificadas para considerar que los intereses de estos animales son menos valiosos que los intereses humanos, y por tanto esto filosóficamente rechaza la idea de que los intereses humanos deben ser priorizados sobre los de las demás especies. Muchas veces cuando uno dice que quiere derechos para estos animales, la gente por ahí te tiene un argumento de que no, bueno, pero ellos, ¿qué derechos van a tener? No van a votar. Y esto Claro. incluso es como bastante interesante porque lo mismo se decía con las mujeres cuando no podían votar, ¿no? Pero en este caso, nosotros no estamos pidiendo que los animales voten, estamos pidiendo que se respeten sus intereses básicos, que son el derecho a la vida,
el derecho a respetar esos intereses básicos que cualquier individuo sintiente tiene, como evitar el dolor, buscar el placer, etc. Eso lo podemos ver en cualquier individuo sintiente. Ahora, hay algo muy interesante, Alessandra, que has planteado en alguna oportunidad, y es que existe una resistencia animal, ¿verdad? Hay casos que lo demuestran. Sí, sí, total. Hay animales, esto se ha documentado, se puede ver en internet. Hay animales que obviamente intentan defenderse ¿no? de la opresión, así como cualquier persona, digamos, la cual se le está, digamos, haciendo algún mal en el que está sintiendo ese dolor y tratás como quizás más por instinto, no lo sé, pero intentás rechazar, ¿no? Ese dolor porque justamente no es de tu interés estar en una situación de sentir dolor. Entonces, esto se ha visto numerosas veces en animales que podemos controlar nosotros mismos, ¿no? A ningún animal le va a gustar que le hagas daño, se va a tratar de defender. Lo que pasa es que en estos sistemas creados de formas tales que ellos no puedan defenderse, no lo podemos llegar a ver. Pero sí, hemos visto incluso animales que se han escapado de camiones de mataderos, etcétera, tratando de escapar de la realidad que algunos llegan a ver porque ven cómo a sus compañeros lo llevan o les generan cierto maltrato y hay animales que son capaces de poder darse cuenta de estas cosas, ¿no? Como también lo somos nosotros. Claro. Alessandra Fernández, bueno, se nos acabó el tiempo, lamentablemente se pasó rapidísimo. Muchísimas gracias por tu presencia en la entrevista de France 24 en español. Ha sido un placer dialogar contigo. Gracias a vos, Santiago. Gracias a vos una vez más. A nuestra audiencia, como siempre, le invitamos a que sigan informándose en el resto de nuestra programación y también, por supuesto, en france24.com. Sigan junto a nosotros.